Nunca serás propietaria, se rió mi hermana en la cena familiar. Papá asintió, quédate alquilando para siempre. Dije en voz baja, probablemente tengáis razón. Al día siguiente llamé a mi administradora de propiedades, deja de aceptar los pagos de alquiler de Sofía. La conversación empezó con bastante inocencia en la cena del domingo, de la misma forma en que estas reuniones familiares siempre comenzaban antes de degenerar en sutiles competiciones y críticas apenas veladas. Sofía había pasado los primeros 20 minutos presumiendo de las fotos de su último proyecto de reforma del hogar, una renovación de la cocina que incluía encimeras de mármol, armarios a medida y un salpicadero que llevaba meses planeando. Es increíble lo que te permite hacer ser propietaria, dijo, deslizando el dedo por su teléfono para mostrar otro ángulo de las impolutas superficies de granito. El capital sigue acumulándose mes tras mes, a diferencia de algunas personas que tiran el dinero en el alquiler cada mes sin nada que mostrar a cambio. Mamá pasó las patatas y asintió con aprobación, su rostro iluminado de orgullo maternal. Sofía siempre ha sido la inteligente con el dinero, muy práctica en cuanto a inversiones a largo plazo y creación de patrimonio. Piensa en el futuro. Yo continué comiendo mi cena en silencio, acostumbrada a estas indirectas sutiles sobre mis aparentes deficiencias económicas. Para la familia, yo era la de bajo rendimiento, la que trabajaba en lo que ellos suponían que era una pequeña empresa de consultoría, conducía un modesto Nissan Sentra de 3 años y vivía en lo que creían que era un apartamento de alquiler en una colonia menos prestigiosa como la Doctores. Hablando de alquiler, intervino papá, cortando su filete con más fuerza de la necesaria. Quizás es hora de que empieces a pensar seriamente en tu futuro, Elena. No puedes alquilar para siempre como una estudiante universitaria. A los 29 años, la mayoría de la gente exitosa está acumulando capital e invirtiendo en bienes raíces, no pagando la hipoteca de otro mes tras mes. Sofía se reclinó en su silla con una sonrisa de satisfacción, disfrutando claramente de su posición como la hermana económicamente exitosa. Vamos, lo entiendo perfectamente. No todo el mundo tiene la puntuación de crédito o el pago inicial ahorrado para ser propietario. Los requisitos son bastante exigentes hoy en día, pero hay programas para compradores primerizos disponibles, ya sabes, incluso para personas en tu situación particular. La condescendencia goteaba de cada palabra cuidadosamente elegida. Sofía siempre se había posicionado como la hermana consumada, la que tenía toda su vida planeada y ejecutada a la perfección. Se había graduado con honores de la Escuela de Negocios, había conseguido un prestigioso puesto de mercadotecnia en una importante compañía farmacéutica y había comprado su primera casa a los 26 con lo que ella afirmaba que era una cuidadosa planificación financiera y un ahorro disciplinado. Mientras tanto, yo era simplemente Elena, la callada que se mantenía reservada, que nunca parecía llegar a mucho profesionalmente y que parecía contenta con un estilo de vida modesto que gritaba, fracasada a cualquiera que prestara atención. El mercado inmobiliario es increíblemente competitivo ahora mismo, añadió el tío Roberto desde el otro lado de la mesa, siempre dispuesto a sumarse cuando la familia discutía mis diversas deficiencias. Necesitas ingresos sustanciales, un crédito perfecto y un pago inicial significativo. Definitivamente no es para todos. Algunas personas simplemente no están hechas para ese nivel de responsabilidad financiera. Asentí cortésmente y di otro bocado a las judías verdes, mi respuesta estándar a estas evaluaciones semanales de mis elecciones de vida. Probablemente todos tengáis razón en eso. No me malinterpretes, continuó Sofía, deleitándose claramente con el protagonismo y la oportunidad de mostrar su superior comprensión de las finanzas personales. No hay absolutamente nada de malo en alquilar. Algunas personas simplemente no están hechas para las responsabilidades que conlleva ser propietario. El mantenimiento constante, los impuestos sobre la propiedad, las primas de seguros, las cuotas de la asociación de propietarios. Es mucho que manejar y requiere un cierto nivel de sofisticación financiera. Mamá se inclinó y me dio una palmadita comprensiva en la mano, su expresión mezclando preocupación con decepción. Quizás podrías empezar con algo pequeño, cariño. Un pequeño condominio o adosado, algo manejable. Ir subiendo gradualmente. Si es que puede siquiera calificar para una hipoteca, murmuró papá, no del todo en voz baja, pero lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. La cena familiar continuó durante otra hora y media con historias más detalladas sobre las reformas de Sofía, su reciente ascenso a gerente principal de mercadotecnia y su ambicioso plan a 5 años para mudarse a una casa aún más grande en el Pedregal con un garaje para 3 coches y una piscina. Escuché en silencio,
asintiendo ocasionalmente cuando alguien se dirigía a mí directamente, manteniendo el papel que había interpretado durante años. Mientras recogíamos los platos y preparábamos el postre, Sofía me acorraló en la cocina mientras los demás se trasladaban a la sala de estar. Espero que no te tomes lo que dijo papá demasiado a pecho. Él solo quiere verte triunfar y construir algo significativo. Todos lo queremos, de verdad. Lo sé, respondí metódicamente, enjuagando los platos y cargándolos en el lavavajillas. Si alguna vez quieres algún consejo sobre cómo obtener la preaprobación para una hipoteca o contactar con un buen agente inmobiliario, estoy totalmente dispuesta a ayudar. Conozco a una mujer increíble que se especializa en ayudar a compradores primerizos, especialmente a aquellos que trabajan con presupuestos más limitados. Es muy paciente y comprensiva con las diferentes situaciones financieras. Sonreí y le agradecí su generosa oferta, manteniendo la fachada que se había convertido en mi segunda naturaleza a lo largo de los años. El trayecto a casa me dio tiempo para reflexionar sobre la conversación de la noche y los patrones familiares que habían surgido. Esto no era territorio nuevo. Estas cenas familiares habían seguido el mismo guión básico durante años. Sofía mostraría su último logro o adquisición, la familia elogiaría su perspicacia financiera y su enfoque previsor para la creación de patrimonio, y yo me sentaría en silencio mientras discutían mi aparente falta de ambición y mis cuestionables elecciones de vida. Lo que no sabían, lo que ninguno de ellos tenía la menor idea, era que yo había estado pagando la hipoteca de Sofía durante los últimos 2 años. Empezó de forma pequeña e inocua, como suelen hacer estas cosas. Sofía me había llamado llorando unos 18 meses después de comprar su casa, explicando entre sollozos que su trabajo de mercadotecnia no era tan estable como había creído inicialmente. La compañía farmacéutica estaba pasando por una importante reestructuración, todo su departamento estaba siendo eliminado y se enfrentaba a un vacío laboral de 3 meses mientras buscaba un nuevo puesto. No sé qué voy a hacer, Elena, había sollozado por teléfono, con la voz quebrada por la desesperación. El pago de la hipoteca es de 58.000 pesos cada mes. Y solo tengo suficientes ahorros para cubrir quizás 6 semanas, tal vez 8 si realmente lo estiro. No puedo perder esta casa. No después de todo lo que pasé para conseguirla. Todo el sacrificio y la planificación. Me había rogado que no le contara a la familia sobre su situación. Su imagen cuidadosamente construida como la hermana exitosa lo era todo para ella, la base de su identidad dentro de nuestra dinámica familiar. La idea de que papá o mamá supieran que no podía permitirse los pagos de su hipoteca era absolutamente insoportable para ella. Así que ayudé, viéndolo inicialmente como una solución temporal a una crisis a corto plazo. Configuré una transferencia automática mensual desde mi cuenta de empresa a la suya, cubriendo su pago de hipoteca de 58.000 pesos mientras ella se concentraba en encontrar un nuevo empleo. Se suponía que sería un acuerdo breve, solo hasta que se recuperara y pudiera reanudar los pagos normales. Pero entonces encontró un nuevo trabajo que pagaba significativamente menos que su puesto anterior. El puesto de mercadotecnia en una compañía de biotecnología más pequeña ofrecía una mejor estabilidad a largo plazo y potencial de crecimiento, pero venía con un recorte salarial sustancial de 540.000 pesos anuales que hacía que los pagos de su hipoteca fueran completamente inmanejables con su nuevo sueldo. Conservó la casa al seguir aceptando mis pagos mensuales, que ahora enmarcaba como un préstamo temporal, que definitivamente devolvería una vez que su situación financiera mejorara y consiguiera un ascenso o encontrara un puesto mejor pagado en otro lugar. Eso fue hace más de un año, y los pagos habían continuado cada mes sin interrupción. La ironía de la situación no se me escapaba. Mientras Sofía daba sermones sobre la acumulación de capital y los beneficios a largo plazo de ser propietario, yo estaba literalmente financiando su versión del sueño americano. Cada mes, transfería 58.000 pesos para mantenerla a flote financieramente, mientras ella se deleitaba con la admiración de la familia por su supuesto éxito financiero y sus capacidades de planificación. La empresa de consultoría para la que supuestamente trabajaba era en realidad una tapadera para mi verdadero negocio, una empresa de gestión de propiedades que había construido desde cero en los últimos 5 años. Poseía 17 propiedades de alquiler repartidas por la Ciudad de México, generando suficientes ingresos pasivos como para poder permitirme subsidiar el estilo de vida de mi hermana sin afectar significativamente mi propia estabilidad financiera o mis planes de inversión a largo plazo. Pero explicar esa realidad requeriría revelar toda la red de mentiras y suposiciones que se había convertido en la base de nuestra dinámica familiar.
Sofía no podía admitir que tenía dificultades financieras sin destruir su imagen cuidadosamente mantenida. Y yo me había cansado de intentar demostrar mi valía a personas que ya habían decidido que yo era la decepción de la familia. El lunes por la mañana trajo mi rutina habitual de revisar los informes de ingresos por alquiler y los calendarios de mantenimiento. Revisé el correo electrónico de la noche de mi administradora de propiedades, Jimena, que se encargaba de la mayoría de las operaciones diarias mientras yo me centraba en adquisiciones y planificación estratégica. Mis 17 propiedades estaban funcionando bien, con tasas de ocupación superiores al 95% y los ingresos por alquiler continuando en aumento con las tarifas del mercado. La propiedad en Coyoacán está recibiendo múltiples solicitudes de inquilinos cualificados, informó Jimena durante nuestra llamada semanal. 3 candidatos diferentes, todos ofreciendo por encima del alquiler listado. Probablemente podríamos conseguir 50.000 en lugar de los 47.000 pesos anunciados, quizás incluso 52.000 pesos si somos selectivos. Aprobé el aumento y pasé a revisar los informes de gastos de las recientes renovaciones en un dúplex en el centro. El negocio prosperaba, mejor que prosperar, en realidad. El fuerte mercado inmobiliario significaba que mis propiedades se estaban revalorizando mientras generaban ingresos de alquiler estables que reinvertía en adquisiciones adicionales. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Sofía: gracias de nuevo por la cena de anoche. A mamá le encantó ver a toda la familia reunida. Por cierto, estoy súper emocionada con el nuevo salpicadero. Ya estoy pensando en reformar el baño principal después. Ya sabes cómo son los proyectos de reforma del hogar. Siempre hay algo más que actualizar. Cara sonriente, miré el mensaje durante un largo momento, procesando el tono casual y la mención de otro costoso proyecto de renovación. La mejora del baño probablemente costaría entre 250.000 y 350.000 pesos, dinero que ella no tenía y que inevitablemente sería financiado a través de tarjetas de crédito o préstamos personales que le costaría pagar con su reducido salario. Esa noche, tomé una decisión que se había estado gestando en mi mente durante meses. Llamé primero a Jimena, con voz firme y profesional. Necesito que dejes de procesar el pago mensual de Sofía Martínez por la propiedad en Coyoacán, con efecto inmediato. La transferencia mensual de 58.000 pesos que ha estado llegando automáticamente. ¿Estás segura de esto? Puedo configurar un método de pago diferente si hay un problema con la configuración bancaria actual. No, dije con firmeza, mi decisión cristalizándose mientras hablaba. Deja de aceptar cualquier pago de ella por completo. A partir del próximo mes. Jimena estaba confundida pero mantuvo su comportamiento profesional. Entendido completamente. ¿Debo enviar una notificación formal sobre la interrupción del pago, o te encargarás tú directamente de todas las comunicaciones? Me encargaré yo misma de todas las notificaciones. A continuación, llamé a mi contable para discutir las implicaciones fiscales de suspender el acuerdo. Los pagos mensuales a Sofía se habían estructurado como préstamos familiares en lugar de ingresos por alquiler, lo que simplificaba la documentación y los requisitos de declaración. La llamada más difícil fue a la propia Sofía. Elena, ¿qué pasa?, respondió alegremente, su voz brillante con la confianza de alguien que creía que su apoyo financiero estaba garantizado indefinidamente. Tenemos que hablar de los pagos mensuales de la hipoteca, dije, sin preámbulos ni charla trivial. Su voz se volvió inmediatamente cautelosa e incierta. ¿Qué pasa con ellos? ¿Hay algún tipo de problema con el sistema de transferencias? Se van a detener. El próximo mes será el último pago. El silencio se prolongó durante casi 30 segundos, roto solo por el sonido de la respiración de Sofía, que se volvía más rápida y superficial. ¿Qué quieres decir con que se detienen? Elena, no puedo. Sabes que no puedo permitirme el pago completo de la hipoteca por mi cuenta. Mi salario actual no es suficiente para cubrirlo, además de todos los demás gastos mensuales. Pensé que teníamos un entendimiento, un acuerdo que funcionaba para ambas. Tuvimos un acuerdo durante 24 meses, pero no puedo seguir subsidiando tu estilo de vida indefinidamente. Pero finalmente estoy empezando a salir adelante económicamente, protestó, su voz elevándose con desesperación. La renovación del baño añadirá un valor significativo a la casa. Es una inversión inteligente que se pagará sola. Y realmente espero un ascenso el próximo año que podría aumentar mi salario hasta donde estaba antes, quizás incluso más alto.
Escuché pacientemente mientras explicaba por qué este momento en particular no era bueno, como solo necesitaba unos meses más para poner todo en orden y estabilizarse, las mismas explicaciones y promesas que había estado escuchando durante 24 meses consecutivos. Sofía, no puedo seguir subsidiando tu hipoteca mientras me sermoneas sobre la responsabilidad financiera y la importancia de acumular capital. ¿De qué estás hablando? Nunca te sermoneo sobre dinero ni nada por el estilo. Anoche en la cena, pasaste más de una hora explicando por qué debería comprar una propiedad y acumular capital en lugar de tirar el dinero en el alquiler, cada mes. Otra larga pausa mientras las implicaciones se asentaban. Eso es completamente diferente. Solo intentaba ser comprensiva y servicial. Darte un consejo amistoso basado en mi propia experiencia. Consejos sobre ser propietaria y crear patrimonio mientras yo pago tu hipoteca cada mes. Su voz se volvió más pequeña y defensiva. Sabes, aprecio todo lo que has hecho por mí. Es solo que... no puedo perder esta casa, Elena. Me destruiría por completo profesional y personalmente. Y si la familia se enterara de que he estado teniendo dificultades financieras, de que en realidad no podía permitirme este lugar por mi cuenta. Ese ya no es mi problema que resolver. La conversación terminó mal, con Sofía llorando y haciendo promesas cada vez más desesperadas sobre planes de pago revisados y plazos más realistas para la independencia financiera. Me sentí culpable por su angustia, pero también aliviada de que la farsa finalmente terminara. La pretensión había durado demasiado. 3 días después, Sofía convocó una reunión familiar de emergencia. Necesito contaros a todos algo muy importante, anunció cuando nos reunimos en casa de mamá y papá el jueves por la noche. Tenía los ojos enrojecidos de llorar y parecía no haber dormido mucho en los últimos días. ¿Qué pasa, cariño?, preguntó mamá de inmediato, sus instintos maternales activados por la evidente angustia de Sofía. Sofía respiró temblorosamente y miró a su alrededor a todos nosotros. He estado teniendo algunas dificultades financieras serias, más significativas de lo que he dejado entrever a nadie. La verdad es que no puedo permitirme los pagos de mi hipoteca con mi salario actual, y he estado recibiendo ayuda financiera para mantener la casa. Papá se inclinó en su silla, su expresión cambiando de preocupación a confusión. ¿Qué tipo de ayuda? ¿Una segunda hipoteca? ¿Un préstamo personal del banco? Elena ha estado pagando mi hipoteca completa durante los últimos 2 años. La habitación quedó en completo silencio, como si todo el aire hubiera sido succionado de repente del espacio. Elena, fue el tío Roberto el primero en encontrar su voz. Elena, ¿la qué? Asentí con calma, encontrando su mirada incrédula. Los pagos mensuales eran de 58.000 pesos. He estado cubriendo sus gastos de vivienda completos desde que perdió su primer trabajo después de comprar la casa. Pero tú ni siquiera, comenzó papá, y luego se detuvo al darse cuenta de lo que estaba a punto de decir. ¿Soy propietaria? ¿Tengo una carrera exitosa? ¿Gano suficiente dinero para ayudar a alguien más? Completé los espacios en blanco con los que él luchaba. ¿Correcto? Mamá parecía completamente desconcertada, como si las suposiciones fundamentales sobre nuestra familia se hubieran puesto patas arriba de repente. ¿Cómo pudiste permitirte pagar la hipoteca de Sofía? Tu trabajo en esa pequeña empresa de consultoría. Mi empresa de consultoría gestiona 220 millones de pesos en activos inmobiliarios residenciales. Personalmente, poseo 17 propiedades de alquiler en toda la Ciudad de México. El pago de la hipoteca de Sofía representa aproximadamente el 8% de mis ingresos mensuales por alquiler. La revelación golpeó la habitación como una explosión. Sofía lloraba en silencio, avergonzada por la exposición pública de su dependencia financiera. El rostro de papá había pasado por varios cambios de color distintos mientras procesaba la información que contradecía por completo todo lo que creía saber sobre mi situación financiera. 17 propiedades, repitió débilmente el tío Roberto, como si decir las palabras pudiera hacer que tuvieran más sentido. Empecé con un dúplex hace 5 años. Usé los ingresos del alquiler para calificar para préstamos de inversor en propiedades adicionales. Es una estrategia bastante estándar de creación de patrimonio en la inversión inmobiliaria. Jimena había preparado un resumen de la cartera exactamente para este tipo de situaciones.
Una sola página que mostraba la ubicación de las propiedades, las fechas de adquisición, los valores de mercado actuales y los ingresos mensuales por alquiler. Lo saqué de mi bolso y lo coloqué en la mesa de centro donde todos pudieran verlo. Papá recogió el documento con manos visiblemente temblorosas. Esto dice que tus propiedades valen más de 75 millones de pesos en total. Valoración de mercado actual, confirmé con naturalidad. Aunque los valores de las propiedades han estado subiendo de manera bastante constante en los últimos 18 meses, por lo que esa cifra es probablemente conservadora. Sofía se secó los ojos con un pañuelo, su vergüenza ahora mezclada con algo que parecía resentimiento. Nunca quise que esto durara tanto. Seguía pensando que conseguiría un trabajo mejor o un ascenso significativo o algo que me permitiera devolverle el dinero a Elena y encargarme yo misma de los pagos de la hipoteca. ¿Por qué no nos dijiste que Elena te estaba ayudando financieramente?, preguntó mamá, con la voz apenas por encima de un susurro. Porque todos pensáis que ella es el fracaso de la familia, espetó Sofía, su vergüenza convirtiéndose de repente en ira defensiva. Cada cena familiar trata sobre lo exitosa que soy y cómo Elena necesita encarrilar su vida y empezar a tomar mejores decisiones. ¿Cómo se suponía que iba a explicar que esta hermana exitosa necesitaba apoyo financiero de la que no lo era? La habitación volvió a quedar en silencio mientras todos absorbían las implicaciones completas de lo que se había revelado. Así que, cuando me has estado dando consejos sobre acumular capital y comprar propiedades, le dije a Sofía, dejando la frase suspendida en el aire. Sé exactamente cómo suena, dijo miserablemente. Es solo que quería mantener la imagen, ya sabes. Trabajé increíblemente duro para comprar esa casa. Y cuando ya no pude pagarla, no pude soportar admitir el fracaso ante todos. Papá se aclaró la garganta torpemente. Elena, te debo una seria disculpa. Todos te la debemos. Hemos estado completamente equivocados sobre tu situación durante años. Equivocados sobre muchas cosas. Estoy de acuerdo, dije, mi voz permaneciendo tranquila y mesurada. ¿Pero por qué nunca dijiste nada?, preguntó mamá, su confusión genuina. Todos estos años pensando que tenías dificultades financieras, haciendo suposiciones sobre tu carrera. Porque no importaba lo que ninguno de vosotros pensara sobre mi éxito. No necesitaba vuestra aprobación o reconocimiento para construir un negocio rentable. Pero sí me cansé de financiar el estilo de vida de Sofía mientras ella me sermoneaba sobre la responsabilidad financiera. El tío Roberto seguía mirando el documento de la cartera de propiedades. Has estado llevando todo este éxito financiero en silencio durante años mientras nosotros. Mientras tú. ¿Qué? ¿Hacíais suposiciones? ¿Ofrecíais consejos no solicitados? Me tratabais como la decepción de la familia. Me encogí de hombros. La inversión inmobiliaria no es particularmente dramática o emocionante. Compras propiedades, las mantienes adecuadamente, cobras el alquiler y reinviertes las ganancias. Es aburrido y constante, lo que no da para una conversación de cena emocionante. Sofía levantó la vista de sus pañuelos. ¿Qué pasa ahora? Con la casa, quiero decir. Ese es tu problema que resolver, dije con firmeza. Tienes 30 días para averiguar cómo cubrir el pago de tu hipoteca sin mi apoyo financiero. No puedo pagarla con mi salario actual. ¿Sabes que es imposible? Entonces vende la casa. Reduce tu tamaño a algo que realmente puedas permitirte con tus ingresos, o encuentra una manera de aumentar tus ganancias. Pero ya no voy a subsidiar tu estilo de vida. La reunión familiar terminó con mucho silencio incómodo y disculpas a medias que se sintieron más obligatorias que genuinas. Papá prometió ser más solidario y menos crítico en el futuro, mientras que mamá insistió en que siempre había creído en mi potencial a pesar de toda la evidencia en contrario. El tío Roberto pidió consejos de inversión, lo que pareció particularmente irónico dado sus comentarios anteriores sobre mis perspectivas financieras. Durante las semanas siguientes, Sofía exploró sus limitadas opciones con creciente desesperación. Puso la casa en venta y comenzó a buscar condominios y adosados más pequeños que se ajustaran a su presupuesto real. Los elaborados planes de renovación del baño fueron abandonados silenciosamente, junto con varios otros proyectos de mejora del hogar que había estado planeando. El ajuste más difícil para ella pareció ser aceptar la realidad de vivir dentro de sus medios reales.
Durante 2 años completos, mi apoyo financiero le había permitido mantener un estilo de vida que excedía significativamente sus ingresos. Sin esa red de seguridad, se vio obligada a tomar decisiones reales sobre las prioridades de gasto y las expectativas de estilo de vida. En la siguiente cena familiar, toda la dinámica había cambiado drásticamente. En lugar de que Sofía presumiera de costosos proyectos de reforma del hogar y dispensara consejos financieros, la conversación se centró en su proceso de búsqueda de casa y sus planes de reducirse a una situación de vida más manejable. Papá hizo preguntas reflexivas sobre las operaciones de mi negocio inmobiliario, mientras que mamá quería entender cómo había logrado construir una cartera tan exitosa tan silenciosamente. Todavía no puedo creer que nunca dijeras nada sobre tu éxito, admitió Sofía durante el postre, su voz con una mezcla de admiración y resentimiento. Todas esas veces que hicimos comentarios sobre tus perspectivas de carrera o tu apartamento. Vivo en un apartamento de una habitación porque no necesito mucho espacio personal, expliqué pacientemente. Mi dinero se destina a adquirir activos que producen ingresos, no a la inflación del estilo de vida o a impresionar a otras personas. Pero podrías permitirte un lugar mucho más bonito. Un condominio de lujo o una casa. Podría permitirme muchas cosas. Eso no significa que deba comprarlas solo porque puedo. La conversación de esa noche fue fundamentalmente diferente, más honesta, menos performativa, con una curiosidad genuina reemplazando el patrón anterior de sutil competencia y juicio. Sofía todavía se estaba adaptando a su nueva realidad financiera, pero parecía algo aliviada de abandonar la agotadora pretensión de éxito sin esfuerzo. Un mes después, encontró un comprador cualificado para su casa y compró un condominio más pequeño que se ajustaba cómodamente a su presupuesto real. El capital de la venta pagó su deuda acumulada de tarjetas de crédito y le proporcionó un modesto fondo de emergencia para futuros gastos inesperados. En realidad es muy agradable, me dijo cuando la ayudé a mudarse al nuevo lugar. Más pequeño, obviamente, pero no tengo que preocuparme constantemente por poder pagar los pagos mensuales. Y no más fingir ser algo que no soy, financieramente. La dinámica familiar continuó evolucionando gradualmente. Papá comenzó a pedir mi opinión sobre asuntos financieros y estrategias de inversión, mientras que mamá parecía genuinamente interesada en entender cómo había construido mi negocio con tanto éxito. El tío Roberto, quizás el más transformado por la revelación, se había vuelto casi deferente en sus interacciones conmigo. Pero el cambio más grande fue en mi relación con Sofía. Sin la dependencia financiera y la necesidad constante de mantener falsas apariencias, finalmente pudimos ser completamente honestas la una con la otra sobre nuestras respectivas situaciones. Ella estaba trabajando diligentemente para reconstruir su estabilidad e independencia financiera mientras yo aprendía a ser más abierta sobre mis éxitos y metas a largo plazo. Las cenas de los domingos se convirtieron en conversaciones más equilibradas, con todos contribuyendo con sus perspectivas en lugar de que una persona dominara con historias de logros cuidadosamente seleccionadas. Sofía habló abiertamente sobre su búsqueda de un puesto con mejor compensación, mientras yo compartía actualizaciones sobre adquisiciones de propiedades y tendencias del mercado. Todavía me siento absolutamente terrible por todos esos años de aceptar tu dinero mientras criticaba simultáneamente tus elecciones de vida, dijo Sofía durante una de nuestras conversaciones privadas varios meses después. Me enseñó algo valioso, respondí pensativamente. El apoyo familiar no debería venir con condiciones o expectativas, pero tampoco debería permitir que las personas eviten enfrentar la realidad indefinidamente. Mirando hacia atrás, los 2 años de apoyo financiero secreto habían sido manejables desde una perspectiva empresarial y emocionalmente agotadores a nivel personal. Había obtenido importantes conocimientos sobre la diferencia entre ayudar a alguien a través de una crisis temporal genuina y subsidiar sus elecciones de estilo de vida permanentes que excedían sus medios reales. La venta de la casa de Sofía se cerró un martes por la tarde de noviembre. Esa noche, me envió un mensaje de texto: primer pago de la hipoteca del condominio, pagado enteramente de mi propia cuenta. Se siente absolutamente increíble. Gracias por todo lo que hiciste, y por finalmente decir no cuando tenías que hacerlo. El mensaje se sintió como el cierre de un capítulo que había definido nuestra relación durante demasiado tiempo. Sofía estaba aprendiendo a vivir auténticamente dentro de sus medios, mientras yo aprendía a establecer límites apropiados que protegieran tanto mis recursos financieros como mi bienestar emocional. La familia se había ajustado a una comprensión completamente nueva de las circunstancias y capacidades reales de cada uno.
No más suposiciones sobre el éxito o el fracaso basadas puramente en apariencias externas o elecciones de estilo de vida. No más sermones sobre responsabilidad financiera de alguien que no podía permitirse su propio estilo de vida supuestamente exitoso. Lo más importante, no más transferencias mensuales para mantener la ilusión cuidadosamente construida de prosperidad de otra persona mientras era tratada como la decepción de la familia que no podía encarrilar su vida. Eso, definitivamente, valía la pena celebrarlo.